Buenas noches de nuevo. Feliz día jueves 22 de agosto 2019. Vamos a tocar un tema interesante, especialmente para papás que están estrenándose como papás nuevos de un recién nacido. El cordón umbilical. El cordón umbilical es cortado en el momento del nacimiento y lo que queda se denomina muñón de cordón umbilical. Ese muñón de cordón umbilical generalmente tiene un clamp, una estructura de plástico que se usa como para evitar el sangrado post corte del cordón, y debe ser higienizado preferentemente con alcohol rectificado por lo menos 3 veces al día, e inclusive más veces si es que llega a mojarse o a contaminarse con orina o deposiciones hasta el momento de su caída. Como dice la diapositiva, como se alcanza a ver, generalmente esa caída se produce entre la primera y la tercera semana de vida, pero el límite, como para pensar que tenga una caída patológica tardía, en medicina se dice onfalorexis tardía, es de 28 días. Se debe bañar al bebé con esponja hasta el momento de la caída del cordón umbilical, y recién después del muñón del cordón umbilical y luego de la caída, recién se empieza el baño por inmersión en una tina. Acá podemos ver que ese muñón consta, como se ve en la pantalla, o más bien se puede ver un clamp umbilical de plástico que en la evolución en sentido horario de las figuras, ese clamp al final cae, queda un muñón pequeño que se va poniendo negruzco, duro, y luego termina formándose el ombligo ya directamente, la cicatriz umbilical. ¿Por qué uno tiene que curar el cordón umbilical? Por esto que está aquí en esta placa, en esta diapositiva, la onfalitis. Onfalitis es la infección del muñón del cordón umbilical. Se caracteriza por un enrojecimiento de la piel, puede haber hinchazón o edema en la zona periumbilical, la piel que rodea al muñón. También el tocar esa piel puede llegar a producir sensibilidad especial en el niño con mucho dolor, y en general el niño puede tener datos que se pueden interpretar como datos de sepsis, o sea, de una infección generalizada. Succiona débilmente, rechaza el pecho materno, puede haber fiebre, puede haber hipotonía, o sea, el tono muscular deficiente, el paciente está flácido la mayor parte del tiempo, secreción amarillenta, y sobre todo este es un punto interesante y trascendente: el olor es característico, el olor es muy intenso y es un olor a descomposición de la piel. ¿Cómo se limpia o cómo se cura el cordón umbilical? Con gasa estéril, con alcohol rectificado. El procedimiento es muy sencillo, como se puede ver en la figura. Realmente deberían de usarse dos gasas, una para cada mano. Y la gasa que se utiliza para la zona inferior del muñón se usa limpiando con un movimiento rotatorio, y la gasa superior con un movimiento de fricción en el sentido contrapuesto al de la gasa inferior. Antes de proceder a la limpieza, el papá, la mamá, el encargado, el abuelo, va a proceder a un lavado de manos, y luego utilizará las gasas por las puntas. Esas gasas ya se mojaron con alcohol rectificado antes. Se limpia, como dijimos, la base del ombligo con un movimiento de rotación, y con la otra gasa la parte proximal del ombligo, o sea, la parte que está hacia la cabeza. Este es un punto también interesante: colocar el pañal doblado por debajo del ombligo, así se evita que se moje con la orina y se evita el roce con la piel. Puede evitar, inclusive, puede evitarse el colocar un algodón alrededor del clamp umbilical, con lo cual se facilita que se seque el muñón y que la caída sea más precoz. ¿Qué es lo que tenemos por dentro de ese muñón? Normalmente ese muñón o ese cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, como se puede ver en la figura. La vena representada por lo que tiene un color rojo más
intenso y las dos arterias representadas del lado derecho por el color venoso. Acá se da una inversión de la lógica que se da en todas las demás partes del cuerpo. Las arterias conducen sangre desoxigenada, por eso se ve azul, y la vena umbilical sangre oxigenada, por eso se ve roja, rutilante. O sea, acá hay una vena y dos arterias. Generalmente en el resto del cuerpo cada arteria es acompañada por dos venas. Y bueno, esos vasos sanguíneos que cumplen una función fundamental en que el niño viva, se alimente a través de la placenta, se alimente, digamos, o sea, todos los nutrientes pasarán a través de esta estructura. Esto deja de tener función y utilidad después del nacimiento, entonces se procede a su clampado y tras el clampado va produciéndose un proceso de necrosis o de muerte del cordón umbilical. Entonces se acaba la permeabilidad vascular con el ligamiento de las arterias y venas umbilicales y en fin de la funcionalidad, como dice el recuadrito azul, se produce la momificación y gangrena, o sea, la muerte por gangrena, por no llegada de sangre a este muñón, y la caída del cordón umbilical, promedio de quinto a 15º día de vida, pero como habíamos dicho, hasta el día 28. Favorecen la caída del cordón que esté seco, que lleguen granulocitos, o sea, polimorfos nucleares neutrófilos, un tipo especial de glóbulos blancos, la falta de irrigación, o sea, un buen clampado. ¿Cuáles son las eventuales causas de una caída tardía? Exceso de humedad, cuidado inadecuado, eventualmente que no se limpie las veces necesarias o que esté muy en contacto con orina o con materia fecal. Y también puede haber una patología por debajo. Puede haber un hipotiroidismo congénito, que como en otro video estaremos observando y hablando. El hipotiroidismo congénito tiene varias manifestaciones. Una de ellas puede ser la caída tardía del muñón umbilical. Defectos en la adherencia o adhesividad leucocitaria. Los glóbulos blancos tienen que poder adherirse a los vasos sanguíneos para provocar la necrosis, o sea, la caída del muñón umbilical. Sin embargo, existe una inmunodeficiencia primaria en la cual no solamente con el ombligo habrá un problema toda la vida en cuanto a las defensas para cierto grupo de gérmenes. Se deben usar eventualmente, se debe usar alcohol rectificado. Antisépticos como la clorhexidina pueden llevar a una caída tardía del cordón eventualmente, si bien pueden disminuir la tasa de colonización, pero a la larga pueden eventualmente causar una infección real, o sea, una onfalitis que es severa y como vimos puede simular una sepsis con inclusive alto riesgo de mortandad. Este es otro punto que seguramente el pediatra va a tener en cuenta. Si el muñón no cae rápido, puede haber una persistencia del uraco. El uraco es una estructura de la vida fetal que eventualmente puede manifestarse por la aparición de orina a través del muñón o del cordón umbilical. Y esto traduce una fístula o una comunicación con la vejiga directamente. El diagnóstico lo hará el médico con una ecografía o una tomografía y el tratamiento es quirúrgico en este caso. En el hipotiroidismo congénito, de hecho, aparte de la onfalorexis tardía, hay una hernia umbilical importante. El paciente tiene una hernia umbilical importante. En el déficit de adherencia leucocitaria, generalmente el médico, el pediatra o el infectólogo podrá ver que se acompaña el cuadro en sí de leucocitosis con neutrofilia importante. O sea, habrá un recuento alto de glóbulos blancos con predominio de polimorfos nucleares neutrófilos. Existe gran cantidad de neutrófilos en la sangre, pero recordemos que en esta patología, déficit de adherencia leucocitaria, en esta patología, aunque hay muchos neutrófilos, no cumplen función porque no pueden adherirse a las paredes internas de los vasos sanguíneos y por ende no pueden hacer una migración correcta hacia el tejido, en este caso el tejido que les necesita para la onfalorexis, o sea, para la caída, que es el muñón del cordón umbilical. En conclusión, la onfalorexis tardía se da cuando hay una caída por encima de las 4 semanas.
Si hay humedad en la zona, si hay un déficit primario de defensa, como el que acabamos de mencionar, puede haber un retraso en la caída, puede haber un cuidado incorrecto. Esta es la causa más frecuente de retraso de la onfalorexis. Las recomendaciones son lavado con agua y jabón, no usar antisépticos, secado y preferentemente que esté al aire libre sin gasa. Las anomalías del uraco y los déficits de adherencia leucocitaria son causas a tener en cuenta en un paciente que tiene onfalorexis tardía, con cuidado adecuado. No estaría de más que el pediatra involucre a un especialista en inmunología. Generalmente ese es un especialista primario de alergias o un infectólogo en el manejo de este paciente. Muy bien, con esto terminamos lo de hoy. Espero haya sido útil y nos vemos en la siguiente mini cápsula.